gracias a Dios por esta hermosa mañana. Hoy vamos a hablar de este tema que habíamos anunciado acerca de las relaciones tóxicas. No vamos a hablar solamente del asunto de las relaciones en pareja, sino que esas relaciones tóxicas, estamos hablando incluso de relaciones familiares, los padres con los hijos o los hijos con los padres, relaciones de amistad o incluso relaciones laborales. Pero vamos a definir qué es esta relación tóxica. Hoy en día se oye muy a menudo, ¿verdad?, cuando se le dice a alguien, a una persona, no, es que eres tóxico. ¿Pero a qué se está refiriendo? Se está refiriendo que es una relación dañina, es una relación que trae malestar, que no trae paz, que no trae tranquilidad. Y el término tóxico se refiere a sustancias que cuando entran en el organismo causan una serie de situaciones, de problemas que no le permiten funcionar adecuadamente, correctamente. Incluso pueden llegar a ser leves, moderadas o incluso graves y fatales, ¿no? Por ejemplo, si usted come un día algún alimento, ya pasado, camarones, esto genera una toxina que intoxica su organismo. ¿Qué le pasa? Le salen ronchas, se pone rojo, se le inflaman los labios, y entonces le dicen, estás intoxicado, y le dicen, pues toma leche o algún otro remedio. Esa sería una intoxicación leve, pero hay toxinas fulminantes, por ejemplo el cianuro. Si alguien ingiere cianuro, es una toxina tan fuerte que inmediatamente esa persona muere, fallece. Pero estaba yo investigando algo acerca de estas toxinas para esta plática del día de hoy, y me llamó la atención que hay ciertos venenos de algunos animales, sobre todo serpientes, que lo que son toxinas, inyectan toxinas al cuerpo de su víctima. Y hay una víbora en particular que la toxina que inyecta a su presa hace que esta presa no se pueda mover, se queda paralizada, pero no pierde el sentido, sabe lo que está sucediendo, sigue viendo, sigue observando. Así que el predador la inyectó con esta toxina, es incapaz de moverse, es incapaz de correr, es incapaz de defenderse, se da cuenta que se lo están comiendo vivo. Y uno diría, bueno, es una muerte horrible, ¿no? Darte cuenta que te están comiendo y no te puedes, ¿qué? Pues algo muy similar a veces pasa con estas relaciones tóxicas, que la gente se da cuenta que hay un daño, pero es incapaz de hacer algo para salir de esa situación. Ahora, cuando se toca este tema, también les digo que estaba investigando, hay mucha gente que dice, no, lo que tienes que hacer es apartarte de esa relación, totalmente dejarla para que tú estés bien. Pero en las relaciones a veces no es tan fácil tomar esa decisión, sobre todo cuando se trata de un familiar. Si tu papá o tu mamá es tóxico, no puedes dejar de que sea tu ¿qué? Tu familia o tus hijos. Entonces, ¿cómo solucionar esa situación? ¿Cómo arreglarlo? ¿De qué manera? Es lo que vamos a ver a través de los consejos de la Escritura. Bueno, estas relaciones afectan en varias áreas en nuestra vida. Una de las más importantes es la salud. La gente que mantiene una relación tóxica llega incluso a enfermarse. La persona que es tóxica a veces manipula a la otra persona, siempre es un asunto de poder, es un asunto de superioridad. Entonces trata de menospreciar, de hacer sentir mal a la otra persona, de quitar su propia voluntad para imponer la suya propia. Y la otra persona piensa que tal vez en algún momento esa persona cambie, y ese es uno de los primeros errores, ¿verdad? Las personas no van a cambiar si no hay algo que los obligue ¿a qué? A cambiar. Si usted quiere seguir igual, ¿qué tiene que hacer? Pues, siga igual, no cambie, no haga ninguna acción diferente y sus relaciones van a ser ¿cómo? Iguales. Pero si usted quiere mejorar la calidad de sus relaciones, tiene que actuar de una forma diferente. Hay muchos ejemplos en la Escritura de este tipo de relaciones.
escogí el asunto de Jacob, pero estaba viendo, por ejemplo, también el caso del rey David, que tuvo en su vida ciertas relaciones que causaron problemas, ¿no? Con aquella mujer Betsabé, que fue una relación de adulterio por ambos lados, porque ella era casada y él era ¿qué? Casado. Él era casado. Y uno diría, bueno, si a nadie le hicieron daño, pero esa relación causó daño a terceros. El primero que la padeció es el esposo de Betsabé, porque le causó ¿la qué? La muerte. Y no solamente eso, sino el bebé, fruto de esa unión, también tuvo que morir. Entonces, en las relaciones, si no se arreglan algunas cosas, incluso llega a situaciones más graves. Entonces, era difícil encontrar un caso, y me encontré el caso de Jacob, porque habla de relaciones no solamente familiares, sino incluso laborales, ¿no? Dice cómo trabajaba. Vamos a ir a Génesis 29, no lo vamos a leer, les voy a platicar, usted en casa lo lee, 29-30 en adelante, capítulos 29, capítulo 30 en adelante. Es el momento, si usted ya ha leído en alguna ocasión la historia de Jacob, cuando él, por ciertas circunstancias, tiene que salir de su casa, de su hogar, porque su hermano, que es su hermano mellizo, o sea, los dos nacieron al mismo tiempo, tenía pensamientos en contra de él y desgraciadamente no pudieron solucionar el asunto. Él tuvo que irse, entonces su mamá lo envía con la familia materna, ve con mi hermano, la hermano de la mamá de Jacob, de Rebeca. Y en este trayecto, acuérdense que cuando Dios se le aparece en Betel a Jacob, él ve una escalera y él hace un pacto de que si Dios lo bendice en su camino y lo hace regresar en paz, él le va a dar el 10% de todo lo que él obtenga. Ahora, ustedes han puesto a pensar que la situación de Jacob era un poco rara, porque al final de cuentas él se fue sin nada de su casa, pero no era una persona pobre. Su papá, Isaac, ¿era qué? Rico. Era rico. ¿Por qué era rico Isaac? Pues porque el papá de Isaac, que era Abraham, llegó a ser un hombre muy ¿qué? Muy rico en ganado, de haber tenido oro, de haber tenido plata, de haber tenido muchas cosas. Entonces, su futuro estaba asegurado en su hogar, pero él, por esa circunstancia de engañar a su padre, tuvo que salir huyendo y se fue sin nada, queriendo hacer su propia vida, su propia fortuna, y por eso hace ese pacto con Dios, ¿verdad? Entonces él se va, llega sin nada a casa de sus parientes de Labán, y él se enamora de su prima, porque Raquel es hija de Labán, que es su tío, y él se enamora de la prima, y ahorita pues estaría mal visto ese asunto, pero en ese entonces, ya lo he explicado en otras ocasiones, era a veces común que hubiera matrimonios entre familia. Él se enamora de la prima y hace un trato con Labán, con el que va a ser su suegro, que es su tío, pero ahora se convierte en su patrón, porque le dice, mira, pues no tengo para dar la dote, se acostumbraba a dar una dote para casarse, el novio tenía que dar una compensación económica a los papás por la pérdida de la hija, pero él dice, pues no tengo dinero, pero vamos a hacer un trato, yo trabajo para ti 7 años por tu hija menor. Y entonces Labán, que es su tío y ahora es su patrón, le dice, pues está bien, trabaja para mí. Y él trabaja y las cosas van saliendo bien, su tío se da cuenta que es un buen trabajador, que sus negocios van progresando, y el día de la boda, el tío, el suegro, le hace una carta a Jacob y le cambia a la novia. Y uno diría, bueno, ¿cómo no se dio cuenta? Acuérdense que en ese momento de la historia y en ese lugar, la novia se ponía un velo y se ponía muchas cosas y usaban algunos adornos, collares, etc. Y pues la fiesta se extendía por varios días
Además no había luz, no había luz eléctrica, así que eran linternas, eran lámparas, velas, ¿no? En las tiendas. Entonces él se da cuenta de que le cambiaron la novia. ¿Hasta cuándo? Hasta el otro día. Así que el suegro empieza a tener una relación tóxica con su yerno. Pero no solamente era su yerno, sino también era su ¿qué? Y el patrón empieza a tener una relación tóxica con su trabajador. ¿Por qué? Si usted lee la historia se da cuenta que le hizo varias jugadas el suegro. Le decía, mira, tu sueldo va a ser este, y luego le cambiaba la novia. Ya vemos que no era una persona seria este Labán, sino que siempre trataba de sacar ¿qué? Provecho. A lo mejor usted en su trabajo tiene un patrón o tiene un jefe que es así, ¿no? Que siempre está sobre usted o siempre quiere cambiar las cosas a su favor, de tal manera que usted no se siente a gusto, no se siente en paz, se siente usted que lo presionan o que abusan. Ese tipo de relaciones también son relaciones tóxicas. Entonces llegan a otro acuerdo y le dice, mira, te propongo un trato, ya trabajaste 7 años por mi hija mayor, ahora trabaja otros 7 por la menor. Y Jacob acepta, dice que le pareció poco tiempo porque amaba a Raquel. Pero aquí empieza a haber otra situación. Cuando ya se casa con Raquel, acuérdense que el tío era suegro, pero a la vez era patrón. Pero él estaba casado con Lea, que a su vez ahora era su cuñada y también era su prima. Se dan cuenta que la situación estaba compleja, ¿no? Y Raquel y Lea eran hermanas, pero empezaron a tener problemas. ¿Por qué? Porque las dos tenían el mismo padre. A lo mejor es una situación demasiado extraña como para ponerla por ejemplo, pero note lo que vamos a ir analizando y cómo a veces estas situaciones se dan incluso dentro de la misma familia. A lo mejor usted con sus hermanos se lleva muy bien, o con sus hermanos, pero a veces no. A veces la relación que tenemos con nuestros propios hermanos, me estoy refiriendo a los hermanos en la casa, pues no es la adecuada, sino es una relación a veces, ¿por qué? Fíjese que analizando esta relación entre Raquel y Lea, me doy cuenta que muchas veces dentro de los mismos hermanos, carnales me estoy refiriendo, o hermanas, a veces hay envidias que no se han superado. Vamos a verlo más adelante con los hijos de Jacob, pero bueno, vamos tocando este tema. Hay envidias que no se superan. ¿Por qué un hermano envidia al otro? Pues a veces es una situación inexplicable. A lo mejor a los dos los han tratado igual, o tal vez no. Tal vez la culpa no es de ellos, sino la culpa es de quiénes. De los papás, porque a veces los papás tienen cierto favoritismo entre uno y otro. En el caso particular de Lea, pues a ella no le preguntaron si se quería casar, más bien la ¿qué? La casaron. Entonces ella tuvo que sujetarse a la voluntad de ¿quién? De su padre. Y también esa relación entre padre e hija no fue la adecuada, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces a veces incluso dentro de los mismos hermanos hay relaciones que son tóxicas, relaciones que llega a suceder en familias donde acostumbran comer toda la familia a fin de año, o en Navidad los que acostumbran festejarlo y comer en la cena, que cuando se reúnen todos, pues hay familias que es muy hermoso porque es una armonía y una alegría y todos les da mucho gusto verse, ¿no? Pero hay familias donde ese día el que trae cosas en su corazón aprovecha para qué, y no se convierte en una cena de armonía, sino se convierte en una batalla, ¿verdad? Y ya una le dijo al otro, o las nueras con la suegra, o ya la familia empieza a brotar esa toxina que se ha ido acumulando durante el transcurso de los años. Regresemos al caso de Jacob. Entonces empiezan a tener problemas Lea y Raquel, porque Raquel no tiene hijos, pero Lea sí. Y ya les dije que ahí la complicación de esa relación estaba totalmente
boca arriba, ¿no? Porque Lea era su esposa, pero a la vez era su cuñada, aunque también era su prima, ¿no? Y Raquel, que a su vez era lo mismo, porque era su esposa, y era su cuñada, y era su ¿qué? Su prima. Y empiezan a tener ese problema, ¿no? Una competición por ver quién ganaba el favor o el cariño de el esposo, que era Jacob, aunque desde el principio se define que Jacob amaba a quién, a Raquel. Y entonces en esta guerra, usted ha estudiado la historia, ¿no? Raquel le da su sirvienta por mujer también a Jacob, y Lea hace lo mismo. Total que Jacob llega a tener 10 hijos, entre los hijos con Lea y las dos concubinas, dos siervas. Y uno diría, bueno, estoy hablando en la mentalidad del mundo, todo hombre sueña con tener 2 mujeres o 3. Jacob tenía ¿cuántas? 4. Pero eran 4 problemas sobre su vida, ¿no? Entonces, esta familia empieza a tener una relación de inicio, ya vimos que empezó mal, y dice un dicho que lo que mal empieza, ¿qué pasa? Además de esa relación problemática con sus esposas, tenía la relación problemática con el suegro, que era su tío, pero era su patrón, porque siempre le cambiaba la jugada, siempre quería sacar ventaja. Hay gente que siempre quiere sacar provecho. A lo mejor usted tiene algún pariente que siempre va a verlo a usted siempre para pedirle algo, ¿no? Siempre quieren sacar un provecho. Y esa era la situación de Jacob con su suegro, tío, patrón. Pero llega un momento en que estas relaciones pues no pueden continuar indefinidamente. Uno tiene que tomar una decisión. Jacob se dio cuenta que el suegro nunca iba a cambiar. Ahora, por otro lado, pues nunca iba a dejar de ser su suegro, ni nunca iba a dejar de ser su tío, y pues la relación entre él y sus hijas pues nunca iba a terminar. Así que un día junta a sus 2 mujeres, a Raquel y a Lea, y les dice: miren, es momento de tomar una decisión, yo me voy, yo ya no aguanto a su papá, yo ya no voy a trabajar para él, yo ya me voy a regresar de donde vine, ustedes decidan, se quedan o se van. Y entonces es un momento en que uno tiene que tomar la decisión para desligarse, para romper sanamente, pero dejar esa relación que nos está causando ¿qué? Problemas. Ahora, no sé si usted se ha puesto a pensar el por qué las hijas de Labán decidieron irse mejor ¿con quién? Con su marido. Primero, pues porque era su marido. Pero tuvieron la oportunidad, alguna de ellas, de decir: no, yo mejor me quedo. Yo me quedo, ¿no? Tal vez Lea hubiera dicho: yo me quedo, porque veía como que el marido siempre iba a tener preferencia por su hermana Raquel y no por ella. Pero ellas dos decidieron mejor irse con Jacob, porque tampoco esa relación entre papá e hijas estaba muy bien. Entonces dijeron: pues mejor es poner distancia, ¿no? Y ahora que se habla mucho de la sana distancia, a veces entre la familia es necesario tener una sana ¿qué? Una sana distancia. Porque si no, va a ser un círculo vicioso que jamás se va a terminar. Entonces escogen un momento que Labán está trasquilando sus ovejas, me parece, y entonces agarran sus chivas, agarran sus cosas, agarra todo lo que ganó Jacob y se va. Y aunque el suegro enojado lo persigue y lo alcanza, y tiene cierta plática ríspida y media violenta, ¿por qué lo hizo a escondidas Jacob? Porque sabía que no lo iba a dejar ¿qué? Hay gente que siempre quiere convencer.
No, no, mira, vamos a hacerle así, vamos a hacerle asado, no te vayas, mira, ahora sí te voy a pagar bien, y te la pintan bonita, y tú dices, bueno, sale. Pero resulta que va a ser siempre ¿qué? Lo mismo. Entonces él tuvo que tomar esa decisión y decir, yo ya no estoy a gusto en este lugar. Ahora, cuando él toma esa decisión y tiene esta plática un poco fuerte con su suegro, tío, expatrón, dejan las cosas a bien, ¿no? Él se despide de las hijas se despiden del papá y continúa su marcha Jacob para reencontrarse con su hermano, que por ahí tenía también otro problema porque esa relación también había sido un poco conflictiva, a tal grado que su hermano Esaú había comentado, había insinuado que el día que se muriera su papá, ese día se las iba a pagar todas juntas, ¿no? Pero cuando se encuentran los hermanos, también es una forma de solucionar esas fricciones entre familiares. Esaú entendió que no estaba bien lo que él había estado pensando. Así que cuando encontró a su hermano Jacob, lo recibió con gusto, con alegría. Lo que habían pasado había quedado ¿qué? Atrás. Una de las mejores formas de arreglar una relación tóxica es aprender a perdonarse, ¿no? Y a sanar esa situación. Jacob le mandó muchos regalos antes de encontrarlo, ¿no? Mandaba ovejas, mandaba bueyes, mandaba regalos por el frente, dice, para ir apaciguando su ira. Pero cuando se encontraron, dice, ¿qué es esto, todo esto que me enviaste? Dice, no es para ti, es un regalo que yo tengo para ti. Dice, no necesito eso. Dice, Dios también a mí me ha bendecido. Esaú también era un hombre ya rico, ¿no? Pero Jacob le dice, no es mi voluntad que te quedes con todos esos obsequios. Entonces ahí se sanó esa situación entre Jacob y Esaú. Usted ve en la historia bíblica que nunca más se menciona que hayan tenido un problema. Ahora también, cada quien andaba en su lado. Voy a decir algo, no quiero que alguien se haya señalado, pero dicen por ahí que la verdad no duele, pero sí. No, pero hay hogares, hay familias donde todos viven juntos, ¿no? Los papás, los hijos, sus esposas, sus hijos, sus esposas, todo el mundo está ahí revuelto. Y sí, a lo mejor es una familia muy cariñosa porque todos se quieren tanto que nadie se quiere ir, ¿verdad? ¿O será que todos están buscando que no se queden sin qué? Sin nada, ¿verdad? Porque dicen, no, si me alejo, a lo mejor mis hermanos son bien tremendos, ¿verdad? ¿Me van a dejar qué? Sin nada. Pero en ese pleito, que no es un pleito, sino es como acechando a ver qué me va a tocar o qué me van a dejar. O también hay hijos que siempre quieren sacar provecho para ellos. Ay, pero tú le compraste esto a ella y a mí, ¿por qué no me? Dice, el hombre se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero antes dice, dando a entender que ya cuando se unen en el matrimonio ya es harina de otro, ya es una familia aparte. Nunca van a dejar de ser hijos, no, pero eso no quiere decir que van a vivir con los papás siempre, ¿no? Usted nótelo, a lo mejor es su caso, a lo mejor usted conoce a alguien que vive así, pero los problemas más entre familias es cuando sucede algo así, cuando todos viven ¿qué? Juntos. Y entonces también ahí es importante seguir el consejo de la Escritura que dice bueno, pues ya si alguien hizo su familia, su hogar, pues es necesario apartarse, alejarse, porque no es sano de esta manera. Entonces, estamos viendo estas relaciones tóxicas en la vida de
de Jacob. Cuando no se sanó, aunque se sanó el asunto de su suegro, acuérdense que Labán era su suegro, su tío y su ex patrón, y se sanó el asunto con su hermano Esaú, pero no se trabajó lo suficiente con sus propios hijos y con su propia familia. ¿Qué le pasó? Algo similar le pasó a David. Acuérdense que David, ya vimos el caso de Betsabé, que hubo esos problemas, esas circunstancias, pero David tuvo varios hijos con varias mujeres. Esto también nos enseña en esa área. Hay familias disfuncionales, hay familias bueno, aunque ya son muy normales, pero no es lo normal que la familia sea ¿qué? De esa manera, en que en un hogar hay hijos de diferentes papás, ¿no? O de diferentes mamás. Eso pasó con David cuando su hijo Absalón, su propio hijo, llegó un momento en que quiso quedarse con el puesto del papá, de ser rey de Israel, y tuvo la intención de ¿qué? De matar a su propio ¿qué? Papá. Dicen por ahí, son casos muy extremos, pero llegan a suceder. Les conté de cierto persona que venía aquí a la iglesia, que en su hogar pues, había problemas, como en todos, ¿verdad? Él era un joven con problemas, ¿verdad? Y en su hogar pues había problemas con sus hermanos, y un día estaba el papá con su hermano de él y con él echándose unos cervecitas, ¿no? Porque dicen, es que nos llevamos muy bien en la casa, ¿verdad? El papá toma con los hijos, se lleva muy bien, pero vemos que a veces eso no es muy ¿qué? No es muy sano. Ese día estaban echando sus cervezas y empezó a haber pleito, ya traían pleito los dos hermanos, ¿no? Pero empezaron ahí a gritarse, a ofenderse, a pegarse, y entonces se puso el asunto tan ríspido. El otro hermano ya mayor pues agarró y mejor se fue para su casa, ¿no? Se fue caminando a su casa, que vivía a unos metros de la casa paterna. Estaban ahí conviviendo con el papá. Y entonces el otro hijo, ya enojado, ya medio tomado también, corre a la cocina, agarra un cuchillo, alcanza a su hermano, lo apuñala por la espalda. Ahora imagínense la situación de esa familia, ¿no? Porque dice uno, pues es que no es tan fácil a veces. Por un lado, el agresor es su hijo, y por otro lado, el agredido también es ¿qué? Entonces hay que llevar a uno al hospital y al otro hay que esconderlo para que no se lo lleven a dónde. Lo mandaron a algo, y el otro, gracias a Dios, se curó, pero pues, esas situaciones son resultado de relaciones ¿qué? Tóxicas. Entonces, regresando a este asunto, ya vimos el caso de David, que su propio hijo quiso matarlo y al final de cuentas acabó ¿qué? Muerto también. Los hijos de Jacob, pues ese enfrentamiento entre las mamás se afectó la relación entre los mismos hermanos. ¿Por qué? Pues porque el papá trataba diferente a las mamás, pues cuánto más iba a tratar diferente a quiénes, a los hijos. Resulta que Raquel llega a tener un hijo, a José, y como Jacob amaba a Raquel, pues iba a amar ¿a quién? A José, pero lo iba a amar más que a quiénes, que a sus otros hijos, y se iba a notar la diferencia. Dice que le hizo una túnica de colores. A lo mejor los demás andaban todos grises y con su túnica toda vieja, ¿verdad? Pero el hijo consentido, el hijo predilecto, traía una túnica de... Si usted sabe la historia, ¿qué pasó? Un día
fue tan grave el asunto de la relación entre los mismos hermanos, en que se les presenta la ocasión y ellos tratan de matar a su propio hermano, aunque uno de sus hermanos lo salva, pero se les hace más fácil mejor venderlo a una caravana de esclavos y decirle al papá que habían encontrado ensangrentada la túnica, tal vez una fiera del campo lo mató, y uno diría, a lo mejor en eso ya tenían paz sus hermanos. Pero no, ustedes ven la historia en el Génesis de esa situación y fue algo que mantuvieron con ellos durante muchos años. No poderle decir la verdad al papá, tener que vivir con ese asunto y no poder superarlo. Ahora, es una relación que entristece, es una situación que entristeció a Jacob. Solo Dios le dio consuelo cuando Raquel tuvo otro hijo y le puso por nombre, pero ese consuelo vino a medias porque, si usted recuerda, el día que nació Benjamín también murió ¿quién? Raquel. Entonces, si antes amaba a José más que a los demás, ahora todo su amor volcaba sobre ¿quién? Sobre Benjamín, era el Benjamín, por eso dice, no, es el Benjamín de la familia, el chiquito, el consentido, el que no me lo toquen, ¿verdad? A lo mejor usted tiene un hijo Benjamín por allí, ¿verdad? Que no quiere que nadie se lo toque. Bueno, vemos que estas relaciones tóxicas no solamente se presentan en un matrimonio, en un hogar, se presentan con los hijos, o con los padres, o con los primos, o con los amigos, o con los compañeros de trabajo, o con el jefe, o con la jefa. Son relaciones que no te dejan nada productivo, sino que siempre te hacen sentir mal, siempre. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Bueno, primero tenemos que ver la realidad. Hay mucha gente que se niega a ver su realidad, acepta esa relación y en un sentido de ponerse como tapete. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos lo estén, ¿qué? Pisoteando. Que lo insultan, que lo agreden. Ay, pero ay, pobrecito, oh, pobrecita, ya se le pasará, ya, después me trae un regalo y ya se contenta conmigo, ¿va? Pero pues, es un círculo vicioso, eso nunca va a terminar, ¿va? Siempre el abusador va a estar abusando. Y esos abusos, hoy que está de moda el asunto del bullying en las escuelas, ¿va? Y los papás siempre están muy al pendiente de que sus hijos no sean maltratados por otros compañeritos o por los maestros, ¿no? Pero me ponía yo a pensar que ¿saben dónde surge ese asunto del bullying? En casa. ¿Dónde? En casa, usted nótelo, ¿no? Hay papás que bulean a los hijos, ¿no? Hay hijos que bulean a sus hermanos, siempre los mayores le cargan la pila ¿a quiénes? A los más chicos, y es algo que se ve como algo normal, ¿no? Un chistecito, una broma, ¿no? Y una broma, a veces es una broma demasiado pesada, es un abuso sobre otra persona, pero la gente, las familias lo están viendo como una cosa normal. Esto trasciende relaciones que no son adecuadas. Entonces, ¿qué tienes que entender? Que esa relación no se va a acabar si no se hace nada. ¿Qué tienes que hacer? Pues es difícil correr a tus hijos, ¿no? Aunque a veces es la solución, ¿no? ¿Por qué? Pues acuérdense que el papá del hijo pródigo pues no le rogó que se quedara, ¿o sí? Ay, mijito, no, quédate, mijito, no que me vayas, ¿no? ¿Quieres irte? Pues vete, ¿verdad? Ya regresará, ¿no? ¿Cómo regresó? Bueno, él también lo perdonó, pero hay papás, hay mamás que no quieren que los hijitos sufran. Y pues sí, no quisiéramos que sufrieran, pero es parte de la madurez de una persona. Cuando una persona no madura, cuando una persona tiene que enfrentarse a su propia realidad, tú no puedes
vivir su vida. Tú no puedes guardarlo de esas cosas. Él va a tener que darse de tope con la realidad para comprender que lo que tú le decías era lo correcto. ¿Cuántos papás, cuántas mamás han aconsejado a sus hijos? Mira, no lo hagas, mira esto, lo otro, y el hijo o la hija en necedad de decir, no, yo lo hago lo que yo quiero porque es mi vida. ¿Han escuchado a alguien que diga así? Es mi vida. Sí, pero ya cuando vienen los problemas no es su vida, sino que ya es de todos, ¿no? Ay, caray, no pensé que tu vida iba a tener yo que andarlo cargando, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a entender que esa relación está en una forma incorrecta. Hay que ser claros. Hay que ser claros. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguna vez llegó a pasarme con algún jefe, ¿verdad? Hay jefes que son, que se sienten que porque son jefes pueden hablarle a uno groseramente, ¿no? Y es necesario enfrentar esa situación. No ser grosero, pero sí ser claro. Es decir, mira, si algo que yo estoy haciendo no está bien, pues nada más con que me lo digas, yo lo hago como tú quieras, pero por favor, si yo te trato con respeto, trátame a mí ¿con qué? Con respeto. Y es una cosa que uno no debe de tolerar, porque una persona, por muy jefe que sea, no tiene por qué faltarte ¿al qué? Al respeto. Hay quien acostumbra humillar y decir groserías porque se siente que es el jefe. Y a veces dicen, no, es que si no, no me obedecen. No, no es cierto. Entonces, en esa relación uno tiene que ser, ¿qué? Claro, directo. Lo mismo aplica en todo tipo de relación. Si usted tiene problemas con alguno de sus hermanos y lo ofende, le grita, lo humilla, es momento de decirle, mira, eres mi hermano, eres mi hermana, yo te quiero mucho, pero no voy a estarte soportando que me estés faltando al qué. Al respeto. Es necesario fijar qué límites. Lo mismo entre esposos, ¿no? A lo mejor se llevan muy bien, se llevan a mordidas y a patadas, ¿no? Pero llega un momento en que eso no es que no es sano. Es necesario tomar límites sobre esas relaciones, ¿no? Y en la medida de lo posible, o si la circunstancia sí lo amerita, pues es mejor guardar una sana distancia. Si el ver a tus hermanos es cosa de pleito, pues mira, salúdalos de vez en cuando, el día de su cumpleaños, llévale su pastelito, pero mantén la relación distante para no afectarte. Porque al final de cuentas, ¿a quién le va a hacer daño esa relación? Pues a los dos también, porque el otro, aunque se sienta muy bravo, de todas maneras también le ¿qué? Le afecta. ¿Cómo les afectó a los hijos de Jacob esa situación con José? Ya cuando después se dio a conocer y tuvo que vivir en la cárcel, tuvo que vivir como esclavo, pero llegó a ser el segundo del rey de Egipto, cuando se reencuentra con quienes. Y él tiene una lucha entre si perdonarlos o no perdonarlos, o saber si ellos habían cambiado o no. Y les pone a prueba el asunto de Benjamín y se da cuenta que sus hermanos al menos amaban a su hermano y ya no querían que sufriera más ¿quién? Su padre. Entonces se da a conocer a ellos y ellos, aunque tienen temor, pero lloran, le piden perdón y él los perdona. Hasta aquí hemos estado platicando de estas relaciones tóxicas y usted a lo mejor en su mente ya identificó qué tipo de relación tóxica tiene usted con alguien. Por su pareja, a lo mejor un hijo, una hija, a lo mejor su amigo, su amiguita, que cada que lo va a ver, en vez de traerle paz, siempre trae ¿qué? Problemas, lo deja nervioso, lo deja angustiado. Mira, y ya sabes lo que dicen de ti. Y ya sabes que fulanito, y ya sabes, nada más te trae unas cosas para hacerte sentir ¿cómo? Mal. Este tipo de relaciones también son ¿qué? Tóxicas. Entonces, a lo mejor en lo que hemos estado platicando, usted ya identificó si está bajo una relación, pero lo que a veces nos negamos a aceptar es que a lo mejor el tóxico soy ¿quién? A lo mejor yo soy el tóxico, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta si yo soy el tóxico?
aquí venimos a entenderlo de esta manera. Nadie se va a dar cuenta de esto si no ha rendido primero su vida a ¿quién? A Dios. Incluso el salmista David decía: Señor, muéstrame incluso las cosas que son ocultas para mí en cuanto a lo que yo te he fallado. Y a veces nosotros somos identificamos los errores de los demás, identificamos las fallas de los demás. Pero a veces es difícil identificar nuestras propias ¿qué? A lo mejor yo soy el tóxico. A lo mejor yo soy el que humillo a los demás, el que trato de aprovecharme, el que siempre saco ventaja. A lo mejor yo soy el que yo trato inadecuadamente a las demás personas. A lo mejor yo soy el jefe que grito, ¿no? A lo mejor yo soy la persona que humillo a los demás. Es necesario para para sanar nuestra vida, es necesario humillarnos, pero no, como les decía, de ponerse de tapete, no. Dice que nos humillemos ante la mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere necesario, cuando fuere tiempo. Si tú no tienes esa relación con Dios, es necesario que la busques, una relación sincera, de sinceridad, porque a veces tú oras con Dios, pero no oras sinceramente, porque le dices: mira, Señor, cómo me tratan, cómo me humillan, cómo me hacen, cómo me traen, cómo me llevan, ¿verdad? Pero nunca te sinceras con Dios diciéndole: Señor, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? y no me he dado cuenta, redarguye mi vida, muéstrame lo que he estado haciendo mal, ayúdame a no dañar a las personas a las que amo, a las personas que están a mí alrededor. Y cuando uno es sincero con Dios, dice la Escritura, lo muestra de esta manera, dice que a un corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. Entonces, si tú mantienes esa relación con Dios, pero con la idea de hacer las cosas que yo conozco a mucha gente también que, aunque conocen de Dios, dicen: no, yo así soy, así nací y así me voy a morir. Por eso Jesús en sus enseñanzas decía: el que tiene oídos para oír, ¿qué hay? Hay gente que sabe mucho de la Biblia, se la conoce de principio a fin, pero sin embargo no viven lo que conocen. ¿Ha conocido a alguien así? O a lo mejor es usted. Entonces es necesario humillarnos ante la presencia de Dios, con la idea de que Él hable a nuestra vida, cambie nuestras relaciones, sane esas heridas. ¿Por qué envidias a tus hermanos? A lo mejor eres tú el que los envidias. ¿Por qué? ¿Porque no te trataron igual tus papás? Puede ser que sí, puede ser que no. O porque siempre envidiamos al que le está yendo bien. Ay, ¿yo por qué no puedo salir de mi situación? Dice la Escritura, lo habíamos visto en pláticas anteriores: por nada estéis afanosos, dice la Escritura, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. Esa relación que tú mantengas y fortalezcas con Dios va a sanarte y va a sanar a las personas que están a tu alrededor. ¿Amén? Entonces, el consejo es ese, es muy sencillo. Acércate a Dios sinceramente. Dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Identifiquemos, ¿no? Si soy yo el que estoy mal, pues tengo que aceptarlo. Si son otros los que me están tratando mal, pues es cosa de tomar decisiones y de poner límites a esa relación para que no me quede, para que ya no me quede. Y una de las soluciones es el perdón, porque el que perdona es el que sana. Dice que el vínculo perfecto que nos mantiene unidos es el amor. Jesús lo enseñó cuando nos enseñó a orar y nos dijo: perdona
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quién. ¿Usted perdona o guarda rencor? Si usted guarda rencor, eso le va a estar afectando en su vida, en su salud y en sus relaciones. Terminemos. Entonces, hubo cierta sanidad para Jacob al final de sus días, cuando se reencuentra con el hijo que cree que ha muerto, el hijo perdido, se encuentran, usted encuentra ese pasaje, y dice que José también sanó su corazón al encontrarse con ¿quién? Con su papá. Dice que se echó a su cuello y José lloró por largo tiempo abrazado ¿de quién? De su papá. Entonces, cuando dejas que Dios arregle las cosas, en ese entonces Jacob también sanó ciertas relaciones con sus otros hijos, porque también los bendijo, y aunque en algunos casos les habló fuerte a algunos de ellos, usted puede buscar ahí las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, sobre cada uno en particular. Jacob aprendió eso, que el padre tiene que aprender a bendecir ¿a quién? A sus hijos, a todos por igual. Bendijo a los hijos de José, bendijo a sus hijos, a sus nietos, y entonces esa paz, como dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén. Entonces, hermanos, sanemos esas relaciones, no las mantengamos por más tiempo, es tiempo de acercarnos a Dios, porque Él quiere liberarnos de todas esas situaciones. Amén. Que el Señor nos bendiga.